Tardes a todos. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el día de hoy, 16 de junio de 2026, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom, les damos la más cordial bienvenida. A nombre de nuestro presidente, el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla, y en esta ocasión agradezco al Laboratorio Chiesi y a la doctora María de Lourdes Lemus Varela acompañarnos en esta sesión. La doctora María de Lourdes Lemus Varela, ella es pediatra, hizo la especialización en pediatría en el Hospital del Centro Médico Nacional de Occidente, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo la subespecialización en neonatología, Instituto Nacional de Perinatología de México, tiene maestría en Ciencias de la Salud, Orientación y Pediatría por la Universidad de Guadalajara, así como doctorado en Ciencias, diplomado en Ética Médica, diplomado en Facilitación del Aprendizaje, y ella forma parte del investigador institucional asociado C y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy nos comparte una sesión sumamente importante. Bienvenida y buenas tardes, doctora. Muchas gracias, doctora Almita. Voy a compartir. ¿Allí se ve? No, ¿verdad? Aún no se ve, doctora. Listo. ¿Ahora ven? Sí, ya se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Muchas gracias a la doctora Alma Sánchez por tan amplia presentación. Gracias. Y bueno, vamos a empezar con el tema que me encomendaron y que agradezco. Es un placer para mí hablarles de este tema. Y bueno, empiezo diciéndoles que cada vez que indicamos un fármaco o un medicamento en nuestro desarrollo cotidiano en las salas de neonatología, debemos razonarlo cautelosamente, especialmente porque gran parte de nuestra población son pretérminos y debemos recordar que naturalmente su fisiología inmadura pues altera o dificulta el proceso de la farmacocinética, la farmacodinamia, el metabolismo en general, y por lo tanto debemos considerarlos inmaduros en este proceso y debemos ser muy cuidadosos en lo que indicamos. Como sabemos, calcular medicamentos o dosis en los pequeñitos, sobre todo en los pretérminos extremos, pues requiere de extremo cuidado, es máximo cuidado por la situación de diluciones, por la alta incidencia de errores médicos en este grupo de población vulnerable, así que debemos de ser muy cautelosos en nuestra terapia farmacológica. Debemos recordar que el recién nacido tiene un alto porcentaje de líquidos extracelulares. Se considera que es alrededor del 70% en los de término y del 80% en los de pretérmino. Y al contrario, los depósitos de grasa o el espacio graso es disminuido en los recién nacidos pretérmino del 1 al 5% y en los de término del 10 al 15%. Y justamente los medicamentos se distribuyen en espacio extracelular y también en el contenido graso. Todo va a depender que sean fármacos lipofílicos o hidrofílicos. De la solubilidad del fármaco en cuestión va a ser que se favorezca o se entorpezca la distribución del fármaco en cuestión. Así que debemos recordar también que los medicamentos que administramos vía enteral, pues depende mucho de los cambios que son dinámicos y funcionales y fisiológicos en el pH gástrico. Además, el vaciamiento gástrico demorado o retrasado y por lo tanto el paso lento a intestino delgado, que es el sitio específico de absorción para pasar a torrente sanguíneo, que es lo que necesitamos cuando se administran medicamentos vía enteral, que pasen a torrente sanguíneo, para lo cual deben alcanzar el intestino delgado. Así que esto puede estar
de morado. Necesitamos que alcance niveles y características prácticamente iguales a cómo administramos el medicamento sin perder su principio básico para que empiecen a actuar. Por otro lado, sabemos que hay inmadurez hepática, que es básicamente en donde sucede el metabolismo, y también renal para el aclaramiento o eliminación de los fármacos o de sus sustratos o de los metabolitos del mismo. Me refiero que dependiendo de si son polares o no son polares, hidrofílicos o lipofílicos, podrían excretarse, por ejemplo, los hidrosolubles, pueden excretarse prácticamente sin grandes cambios por vía urinaria. Así que, pues bueno, hablando un poquito y resumido de lo que debemos o estamos obligados a conocer, el proceso no solamente de absorción, distribución, farmacocinéticamente hablando y farmacodinámicamente hablando y del metabolismo, para elegir individualizadamente el fármaco que tendría facilidad en todos estos procesos. Ya hablé un poquito del pH gástrico y de la motilidad gástrica, que tiene mucho que ver en el primer paso, que es la absorción. Es muy importante que no olvidemos que el vaciamiento gástrico en forma natural es demorado. Y para que se distribuya y tengamos lo que comentaba antes, una correcta, digamos, función del medicamento o fármaco en cuestión, pues hay que recordar lo que comenté al principio, que el espacio extracelular es incrementado y que los depósitos de grasa al contrario. Además, el recién nacido, en especial el pretérmino, es deficiente en su cantidad de proteínas plasmáticas, pueden cursar específicamente en los primeros días con hipoalbuminemia seria, y recordemos que la mayor parte de los medicamentos, independientemente de la vía que utilicemos de administración, pues tienen dificultad porque como se transportan por las proteínas plasmáticas y estas están disminuidas, pues eso ocasiona un problema. Además, debemos recordar que la musculatura de los recién nacidos, especialmente de los pretérminos, es deficiente. Es por eso que es el primer lugar en deficiencias, la vía intramuscular en los recién nacidos. Eso sin contar que recordemos que el flujo sanguíneo, el músculo estriado, es disminuido. Así que, bueno, la absorción y la distribución, será lenta. Yo creo que un buen ejemplo es la vitamina A, que se ha postulado como intento en tratamiento preventivo de displasia broncopulmonar. Sabemos que se necesitan dosis altas y pues que es uno de los problemas, o mejor dicho, limitantes, simplemente por poner un ejemplo, para utilizar la vía intramuscular en los neonatos. Hablábamos de la inmadurez, que también ataña al metabolismo y que mayormente es a nivel hepático, en donde actúan un sinnúmero de enzimas hepáticas, y dependiendo de la edad gestacional y también de la edad postnatal del neonato, pues va a influir el nivel de maduración para la función específicamente de enzimas o isoenzimas, que son las más importantes en el sistema P450. Y aquí les muestro en esta gráfica, para explicarme mejor, la actividad enzimática comparativamente con el adulto y, bueno, pacientes pediátricos o lactantes de 3 a 12 meses. Y, bueno, vemos prenatalmente en las primeras columnas, y los colores corresponden a las isoenzimas que pertenecen al sistema citocromo P450. Entonces, esas isoenzimas son las que se necesitan. Baste un ejemplo, la CYP1A2, que es la primera, y tomo de ejemplo, es la que específicamente metaboliza cafeína y otras metilxantinas. Así que vean que de las 0 a las 24 horas, en este color azul que ustedes tienen en la pantalla, pues es prácticamente ausente. Hasta los primeros 7 días, del 1 al 7 día, empieza a pintar un poquitín, no alcanza ni siquiera a llegar al 0.03 en el cálculo de esta gráfica. Es hasta los 8 o 38 días que empieza a mejorar,
simplemente por tomarla de ejemplo, y entre 3 y 12 meses ni siquiera alcanza ni por poco al adulto. Esto es únicamente para recordar que es por eso que se tienen que ajustar cuidadosamente las dosis, porque el metabolismo está completamente alterado y pues esto es un muy buen ejemplo para no olvidarlo. Bueno, y por último, completando este círculo dentro de absorción, distribución, metabolismo, pues está el aclaramiento o eliminación. Decíamos que también la función renal está inmadura. Esto es fisiológico, o sea, son inmadurez fisiológica en el de término, en el de pretérmino ya no considerada tanto fisiológica por su nacimiento pretérmino, pero es una condición que acompaña a la prematurez. Y este aclaramiento del fármaco necesita que haya una filtración glomerular adecuada y también una secreción, absorción, que es una relación que debe de estar equiparada, tubular apropiada. Así que la mayor parte de los fármacos tendrán un aclaramiento lento. Entiéndase por aclaramiento la disminución del fármaco en torrente sanguíneo e incremento para ser eliminado por vías urinarias. Un paso que tengo que comentar que va antes de la absorción es la liberación del fármaco dependiendo de la forma o presentación farmacéutica que utilicemos. Así que este es el primer paso que tendría que ser, que he dicho que la intramuscular no es apropiada y que, bueno, la vía enteral tiene sus bemoles, así que, en pocas palabras, la mejor vía de administración o forma de presentación tendría que ser IV, intravenosa, parenteral. Y comentar algo también, lo demás es un resumen de lo que acabo de presentarles en ese círculo, pero algo que debo comentar también y que es muy importante son factores genéticos que influyen en no nada más el metabolismo, sino también en la distribución. Como saben, ahora contamos con herramientas como estudios de farmacogenómica y de farmacogenética, que son puntos individualizados, no precisamente de idiosincrasia, pero sí de cada individuo, que pueden alterar, lentificar o acelerar particularmente el metabolismo. Esos estudios con diferentes fármacos que probablemente tengan que administrarse de forma larga o probablemente hasta permanente, son muy útiles para ajustar dosis y también el tipo de fármaco. Y entonces, ejemplo, reportan, es un metabolizador lento de X fármaco y entonces se deben de tomar ajustes para poder subsanar esto. Así que bueno, esto es un panorama muy general de la parte fisiológica que tiene que ver con el proceso farmacocinético, farmacodinámico y hasta llegar a la eliminación de cada fármaco. Si no lo tenemos presente, pues entonces vamos a cometer algunos errores. Bueno, entonces reconocemos claramente que la vulnerabilidad del recién nacido, específicamente del pretérmino, pues se la gana pulso por esta inmadurez, pero encontramos otros problemas que atentan con la seguridad neonatal en cuanto a fármacos se refiere, y es, como dije, la principal vía de administración o la que podría tener un poco más de dinamismo en esta parte es la intravenosa, pero también se favorece a errores en la administración de medicamentos, que decía es otro punto que atenta con la seguridad neonatal en términos de farmacología, porque no solamente hay que reconstituir en muchas ocasiones el producto farmacológico, sino que además hay que calcular con mucha fineza y con máxima precisión la dosis individualizada para cada neonato en cuestión, y a veces se llegan a hacer diluciones múltiples que, bueno, ya complica el primer paso, que es la liberación del fármaco por la situación del contenido real en esas multidiluciones. Quiero mostrarles también como ejemplo este trabajo que fue reportado recientemente, en donde me espantó la
alta frecuencia de errores en la administración de medicamentos es el 47%. Y ahí especifican que, en este trabajo me refiero, y especifican que mayormente fue relacionado con diluciones y que tenían el error que podía duplicarse y hasta quintuplicarse el error en dilución para dar altas dosis en comparación con lo que estaba indicado. Así que bueno, esto es un riesgo muy, muy alto. Creemos que únicamente prescribiendo o anotando la indicación, aun cuando desglosamos, diluir de tal manera que a veces lo hacemos, creemos que ya ampliamos el margen de seguridad y no es así. Otro gran problema que atañe a la seguridad neonatal en cuanto a farmacología es que la mayor parte de los ensayos clínicos, tanto en fase preclínica como en fase clínica, pues generalmente no se hacen en neonatos. Me refiero en fase preclínica, ejemplo, crías de rata. Pero en particular, cuando se llega a la fase clínica, los menos incluidos son los neonatos por una cuestión obvia, por cuestiones éticas. Así que son extrapolados los estudios de paciente pediátrico o inclusive de adultos para utilizar medicamentos en recién nacidos. Lamentablemente, esto nos lleva a que el triángulo de seguridad, estabilización, eficacia y efectividad de los fármacos se rompe. No es completamente válido o seguro. Y eso, pues, lo comprendemos cuando pensamos en los fármacos que están indicados fuera de la autorización o fuera de etiqueta, para traducirlo literalmente, y que los conocemos como off-label. Muchos de los medicamentos, como les voy a mostrar más adelante, que indicamos en las salas de neonatología, son off-label. Ese es un problema serio en cuanto a seguridad en farmacología neonatal. Es por eso que se han creado organismos o instancias que velan por esta seguridad en toda la población y en todos los grupos etarios, y cada país tiene su agencia de regulación en la seguridad de los fármacos. Aquí en México es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No solamente en fármacos, también incluye dispositivos que utilizamos para el manejo de algunos problemas que así lo requieren. Como saben, la EMA en Europa, que es la agencia también de medicamentos, también de uso humano y también de uso veterinario en Europa, y en el país vecino, la FDA, o la agencia que controla y regula tanto alimentos como fármacos. Y bueno, hay en cada país. Esta es la de Japón, que también tiene mucho auge y algunos se apoyan a ellos, sobre todo en Asia. Algunos países que son como nosotros, de pequeños y medianos ingresos, y que es también una agencia que no nada más incluye fármacos, sino que también dispositivos. Estas agencias u organismos se encargan de autorizar los medicamentos que fueron o que pasaron por todos los lineamientos estrictos de fases preclínicas, de las 4 fases de ensayos clínicos, que ustedes saben que son controlados, aleatorizados, cegados, y una vez que se presenta todo el dossier de la seguridad de estos fármacos, entonces es cuando estos organismos los aprueban. El problema es que para la industria farmacéutica que, digamos, quiere que aprueben un fármaco de nueva creación o uno antiguo o viejo, pero que se está dirigiendo con otra finalidad u otro objetivo, pues invierten una cantidad económicamente hablando muy alta, y también muchos años de investigación iniciada preclínicamente para que se pueda someter a revisión de estos organismos y que lo puedan aprobar para su libre comercialización, distribución y utilización en los humanos.
Así que eso es lo que nos ha llevado a que utilicemos, decía, para utilizar una palabra sencilla, que fueron extrapolados de autorización en humanos y que, en adultos o en pediátricos y que vamos a utilizar en neonatos. Es por eso que está tan elevada la incidencia de fármacos que se utilizan sin autorización en nuestra población vulnerable, que son los neonatos. Y bueno, les quiero presentar un ejemplo de infringir o, digamos, utilizar o mal utilizar medicamentos que no solamente no están autorizados, sino que además se utilizan de forma no licenciada o no autorizada. Una parte es utilizar fármacos fuera de etiqueta para recién nacidos. Un poco se refiere literalmente a cuando dice no se administren menores de 2 años. Ejemplo, solamente un ejemplo. Y otra cosa también es administrarlos de una forma diferente a como fueron aceptados o aprobados de acuerdo a los estudios o la fase de estudio que comenté antes. Así que este estudio que se realizó en China y que incluyó 4 salas de USIM de alto nivel y que participaron 5 diferentes, voy a llamarle estados, aunque creo que allá le llaman distritos, de China, para el cierre o constricción del ducto arterioso con repercusión hemodinámica y propusieron ibuprofeno vía oral. Además, utilizaron tabletas que trituraron y que llevaron a una dilución casera, no fue farmacéutica, y que administraron a recién nacidos que tenían conducto arterioso con repercusión hemodinámica. Lo plausible de este estudio fue que hicieron estudios cuidadosos de farmacocinética y farmacodinamia y metabolismo. Entonces, si bien es una N de 18 pacientes pretérminos, pues la prueba les llevó a más de 500 micromuestras para hacerlas. No los voy a aburrir con esto, pero lo que ellos encontraron fue que comparativamente con pacientes de diferentes semanas de gestación, cuanto más pretérmino era, pues era, digamos, el área bajo la curva del ibuprofeno era mucho más baja. ¿Esto qué quiere decir? Que proponían utilizar una dosis mayor. Entonces, aunque ellos usaron para estos estudios de farmacocinética y farmacodinamia lo aceptado, digamos, por las instancias, que es 10 miligramos, 5 miligramos y 5 miligramos por kilo en dosis de cada 24 horas, pues lo que proponían era elevar las dosis. Vamos a imaginar el escenario que yo leo este artículo, lo comprendo muy bien y digo, bueno, entonces voy a utilizar ibuprofeno, pero con este estudio lo que debo de hacer es, en vez de 10, tal vez 15 o 20, y en vez de 5 para los otros 2 días, voy a usar tal vez 10. Y lo que estoy haciendo ahí es, número 1, usarlo off-label, porque ustedes saben que este fue aceptado vía parenteral para constricción del ducto arterioso. Y número 2, estoy utilizando además no licenciado porque estoy triturando tabletas y haciendo diluciones. Y lo peor, estoy utilizando dosis que fueron de alguna manera demostradas en China, y cuando las diferencias por nacionalidad, genéticas y genómicas no me autorizarían de ninguna manera a utilizarlo. Así que en este ejemplo yo estaría triple faltando a las normas que debemos de apegarnos para la administración de medicamentos. También hay algunos estudios en relación al ibuprofeno vía oral que en fórmulas magistrales, que lo vamos a comentar más adelante, los convierten en jarabes o soluciones. Así que bueno, les muestro aquí algunos estudios, realizado en España, en donde hacen una lista o el top 10 de medicamentos que son no autorizados y también no licenciados por la forma en cómo se administran.
La última columna es el motivo por el cual se consideró una condición de uso no autorizada. Y bueno, ustedes ven que en los off-label, pues resaltan los antibióticos, que son los fármacos más indicados en las salas de neonatología. Y bueno, como en este otro trabajo que es europeo y que se basaron en la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, de los países de la línea económicamente considerada de los países europeos. Y pues también vemos que están los antibióticos en primer lugar, el fentanil, que bueno, ustedes saben que no está autorizado para pretérminos. Y bueno, otra vez encabeza la lista de los no licenciados la cafeína. Y la razón es porque se administró con fórmula magistral, es decir, la cafeína anhidra se convirtió, digamos, en solución, que vamos a verlo más adelante, no me voy a detener con esto, en fórmula magistral. Únicamente para dar un poquito más de este panorama, como vemos, en primer lugar, en términos de aparatos y sistemas, pues los off-label se utilizan de forma no autorizada, digamos, en tracto digestivo. Y en primer lugar, aunque no lo anoto aquí, es la metoclopramida o algunos otros procinéticos que no están autorizados. Decía que los antibióticos siempre encabezan la lista de los fármacos que se mueven más en las salas de neonatología. Y bueno, el medicamento que comentaba hace un rato que lo incluyen en sistema nervioso. Este estudio se los presento de forma muy rápida para cerrar este tema también que nos debilita la seguridad farmacológica neonatal. Me llamó mucho la atención porque son prescripciones off-label masivas en Dinamarca y también aquí incluyeron varias salas de UCIN de nivel 4 y además 10 de cuidados intermedios. Lo primero que sorprende es que en todas estas salas off-label 87% en pretérminos y 70% en detérmino. Y no licenciados, porque parece ser que aquí se apegan mucho más a la EMA, 19 en pretérmino, igual que en los de término. Pero cuando ajustaron todos los off-label a las últimas descripciones y a los últimos lineamientos de EMA, en pretérmino subió al 95% de uso de medicamentos no autorizados en pretérmino y al 90% en detérmino. Esto nos confirma que está elevadísimo el uso de medicamentos off-label. Este mismo trabajo tocó un punto que a mí en lo personal siempre me preocupa, sobre todo cuando son fórmulas magistrales, los aditivos o excipientes. Porque aunque cuando uno lee farmacología dice son inertes, estos no tienen nada que ver con el principio básico del fármaco y por lo tanto no se altera el objetivo que estamos esperando que ejerza este fármaco, pero no es así. Baste recordar que, por ejemplo, el bencilalcohol aparece en anticonvulsivantes, perdónenme, como el fenobarbital, también la fenitoína, y vean, perdón que no lo traduje, pero vean todo lo que puede ocasionar un síndrome de toxicidad muy alta, específicamente en pretérminos. Otro de los que se usa frecuentemente es el etanol, que también tiene mucho riesgo para síndromes de toxicidad a los excipientes o aditivos, y el propilenglicol, que se utiliza ampliamente en gotas oftálmicas y también en algunos fármacos nebulizados o de utilización nasal. Así que esa es otra parte también digna de comentar, que no es que los excipientes nos den un margen alto de utilización. La otra situación, y que quiero comentar antes de pasar a comentar también a su vez los fármacos genéricos, es que algo que también hemos visto, ya no tanto afortunadamente, pero
fármacos que fueron autorizados en adultos para un fin, que se encuentra otro blanco o target para esos mismos fármacos y se utiliza en recién nacidos. Yo creo que el ejemplo más claro es los antiangiogénicos. El bevacizumab en particular, que se autorizó, diseñó, estudió para el cáncer de colon en adultos, fue donde se aprobó, y que a los pocos años se propuso como antiangiogénico por ser su principio de acción o su fundamento de acción en el cáncer de colon, y que se propuso administrado intraocular para la retinopatía del prematuro. Ahora, bueno, cada vez se utiliza menos porque el ranibizumab ya fue aceptado para este fin, es decir, como antiangiogénico intraocular en la retinopatía del prematuro. Yo creo que este es un ejemplo muy claro de riesgo. Ahora, el porqué de los fármacos genéricos es simple de explicar. Dije antes que para que un fármaco se autorice, tiene que pasar años de estudios, primero fase preclínica, después fase clínica, en sus 4 fases que les mostré antes y que no tengo mucho tiempo de detallar, pero esto a una industria farmacéutica X, sin decir ningún nombre pues comercial, les cuesta muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y además muchísimo tiempo. Así que una vez que la instancia o el organismo los aprueba, les da patente, digamos, les da un nombre no nada más farmacéutico, sino un nombre farmacológico que queda con una patente entre 15 y 20 años. Eso quiere decir que nadie más puede utilizar el principio activo mientras no pasen esos años. A veces les dan 10 años, pero entonces amplían en algún punto la investigación, presentan otro dossier y hacen una extensión de 5 u otros 10 años. Pero cuando llega a esos 20 años, cualquier industria farmacéutica o cualquier sitio farmacéutico que tenga un responsable pueden hacer, digamos, un duplicado o pueden copiar ese principio básico cambiando algunas situaciones, dije, de aditivos o de excipientes que le llaman CBP porque es la cantidad bastante es decir, para llegar a un tipo de dilución o a un tipo de seguridad en la administración de acuerdo a la farmacéutica que lo estudió y lo presentó también a las instancias. Quiero decir, los fármacos genéricos, una vez que se venció la patente de X principio básico de X fármaco y que empiezan a hacer su propia, pues sí, marca genérica, también lo tienen que presentar en nuestro país, ejemplo a la COFEPRIS y en el país vecino a la FDA, para que sean aceptados y puedan manejarse. Voy a poner un ejemplo. Vuelvo a retomar, perdónenme, el mismo tema del ducto arterioso. Y entonces, bueno, tenemos el que está aceptado específicamente, no nada más por la COFEPRIS, también por la EMA. Es un fármaco que se utiliza en diferentes países y que, bueno, lo que hicieron fue decir, bueno, terminó la patente de esta marca que se utilizó en todas partes del mundo para construir el ducto arterioso hemodinámicamente significativo. Bueno, y como dije antes, es mucho más seguro y en cuestiones no nada más del proceso de farmacocinética, farmacodinamia, metabolismo, etcétera, sino también en que llegue al sitio que necesitamos, torrente sanguíneo, para que funcione adecuadamente. Bueno, pues entonces vamos a usar un fármaco parenteral intravenoso que tiene pequeñas diferencias que voy a comentar. Pero primero les comento el precio. El que está aceptado o autorizado para todas las instancias tiene un costo de 162 euros y el que no está autorizado, pero sí como genérico, 16 euros. Otras pequeñas diferencias es que, otras pequeñas diferencias es que el que está autorizado tiene como aminoácido aditivo
la lisina y el que no está autorizado la arginina. ¿Por qué? Porque por sus características lipofílicas del ibuprofeno, para tener estabilidad y para tener una mejor distribución, se debe de usar un aditivo aminoácido. Así que bueno, primario. Así que esa es una diferencia. La otra diferencia es la concentración. Particularmente el autorizado son 5 miligramos por mililitro y en el no autorizado son 100 miligramos por mililitro. Entonces, bueno, esas diferencias podrían comprender que es una inseguridad para calcular la dosis por diluciones, un término no seguro para las diluciones que utilizaríamos en el pretérmino, que es donde lo utilizamos para cerrar o constriñir el conducto hemodinámicamente significativo. Entonces, ¿cómo saber que un fármaco genérico es seguro? Primero, tiene que estar aceptado por la instancia que corresponde de acuerdo al país en donde lo estamos indicando, en nuestro caso la COFEPRIS. Y para que se lo acepten, debe de ser bioequivalente, es decir, tener exactamente el mismo principio básico que el que tenía la patente o el que tiene su fórmula comercial con un nombre comercial X. Es decir, que puede ser ampliamente intercambiable, independientemente que el genérico no va a tener los mismos excipientes o los mismos aditivos. Ahora sabemos que en todos los países inició, en la India por una cuestión quizás de su población y por una cuestión de la gran pobreza que reina en los países, perdónenme, en los sitios rurales. No digo que aquí en nuestro país no los haya, pero allí inició y resultó que en 1984 la FDA aceptó también que entraran genéricos, también con sus legislaciones propias de cada país. Bueno, entonces estos estudios de bioequivalencia también tienen sus detalles, también tienen su proceso, si bien en laboratorio, la mayor parte, pero también tienen su proceso de investigación y también son muy costosos porque para demostrar que realmente es bioequivalente al que tenía la patente, pues hay que hacer una serie de estudios que muchas veces se requieren de software específicos para confirmar que realmente respeta el área bajo la curva y que es bioequivalente como para tener manga ancha para su intercambiabilidad. También se han diseñado para este tipo de estudios de bioequivalencia algunos software que son simuladores. Estos son más económicos porque hay una lista grande de medicamentos para compararlos y con los simuladores presentan el dossier y algunas instancias los aprueban. Cada país es diferente en sus instancias. Bueno, ahora, ¿qué significa fórmula magistral? Pues bueno, la fórmula magistral es indicada por un médico, pero desarrollada por un farmacéutico en boticas y en algunos países les conocen también como oficinas. No son precisamente farmacias distribuidoras, pero tienen, digamos, el permiso, siempre que haya un responsable autorizado, tienen el permiso de seguir al pie de la letra la indicación o prescripción de un médico para hacer la formulación que le llaman magistral, galénica u oficinal, por lo que les comentaba que algunos países más que boticas le llaman oficina. Bueno, estas fórmulas magistrales tienen también la inseguridad que también necesitan un aditivo y que eso puede representar un riesgo para específicamente nuestra población vulnerable que he hablado. Muchas oficinas o boticas tienen amplio, digamos, listado de fármacos que pueden presentar, aún sin una indicación precisa de un médico. Entonces, presentan hasta 600 o más fórmulas magistrales que pueden distribuirse
a la venta para el público en general. Antes yo pensaba que las fórmulas magistrales eran mayormente para administración tópica y pues resulta que no. Con esta revisión que hice, resulta que ocupan el tercer lugar. Mayormente lo que se hace es de un principio básico que es presentación anhídrica, es decir, en polvo. Y si no lo tienen, lo que hacen es triturar tabletas, pero mayormente abrir cápsulas para utilizar el interior de la cápsula, con lo cual se altera el Doctora, no sé no se si escucha. internet. ¿Ya me escucha? Sí, ya se escucha, pero no se ve su presentación. Si la puede abrir nuevamente. Solamente quedan 2 imágenes, no sé si haya tiempo, pero no sé qué sucedió, tal vez la conexión o el tiempo. Pero bueno, en pocas palabras, son los riesgos de las fórmulas magistrales. Un punto muy importante es que también, en nuestro caso, la COFEPRIS está obligada a hacer farmacovigilancia de lo que aceptó y de lo que se reporta que se está utilizando sin un registro por su parte para su utilización. Ellos hacen recomendaciones, como la que ven, de no comprar fármacos en establecimientos abiertos o tianguis, y también hace alertas de los fármacos que, si bien fueron autorizados, son de alto riesgo, o de fármacos que son fraudes, como el que ustedes tienen en su parte baja. Para cerrar, solamente comentar que es necesario que conozcamos, reconozcamos y tengamos siempre en mente las características fisiológicas de cada recién nacido, de acuerdo a su edad, no solamente gestacional, sino postnatal, para tomar las precauciones, las máximas precauciones a la hora de indicar fármacos. Debe de superar siempre este fármaco el beneficio sobre el riesgo, tener mucho cuidado con los medicamentos, que son muchísimos los que utilizamos como off-label en las salas de neonatología. Recordar que la carencia de medicamentos que son regulados específicamente para recién nacidos, pues representa un grave problema de seguridad, y que lo que tendríamos que hacer es instar para que se incremente la investigación farmacéutica en neonatología, que la verdad es muy pobre. Muchísimas gracias. Ay, perdonen, muchas gracias. No sé si haya tiempo para preguntas o quizás me pasé en tiempo. No, doctora, creo que estuvo bien en tiempo. La verdad es un tema bastante interesante. Recordemos que la seguridad de los pacientes, en el punto número 3, que se dedica o hace énfasis en la medicación y que a su vez tiene 5 verificaciones, a veces creemos que solamente le corresponde a nuestras compañeras enfermeras realizar esa verificación, partiendo desde el punto. Y creo que este tipo de temas nos abre un poquito el panorama de que es involucro de todos, el compromiso de todos de verificar primero el medicamento, la dosis correcta, la administración correcta, oportuna y la vía de administración. Pero ya en referencia a esa seguridad en cuanto a la biodisponibilidad, en cuanto al fármaco que está regulado o no, instancias como COFEPRIS, a veces tenemos 2 problemáticas en las unidades. No contamos con los medicamentos de patente y tenemos medicamentos alternos licitados en las instituciones públicas, me refiero. O también en algunas unidades hay centros de mezclas regulados por químicos o bioquímicos que a pesar de que su capacidad para regular estos medicamentos siempre requieren
la autorización por el neonatólogo o el médico neonatólogo sobre ese tipo de administración en cuanto a los medicamentos que se tienen que adaptar en diluciones o en administración a neonatos. No sé, en su experiencia en algunas unidades que manejan estos centros de mezclas o esta regulación, ¿es mejor o es mucho más seguro que el neonatólogo indique la dilución correcta a tal fármaco o confiar en las unidades que tienen centro de mezclas guiados por químicos? Gracias, doctora Almita. Es una excelente pregunta. Bueno, lo primero que usted comentó, la doctora se estaba refiriendo, la doctora Almita, a los 5 correctos, que ahora, por cierto, ya los han extendido a los 10 correctos. Y estoy completamente de acuerdo que, además de individualizar a nuestro paciente y tratar de evitar, muy importante, la multifarmacia en cada uno de los neonatos, debemos estar codo a codo con el personal de enfermería que prepara los fármacos. A lo que usted se refiere y que sería ideal tenerlo en todos los hospitales, no nada más en los de tercer nivel, es a lo que se conoce como farmacia satélite. En algunos lugares lo conocen como el sitio de preparación de los fármacos. Y apegados a la indicación para X pacientes, se hace un tipo como es en la nutrición parenteral cuando la calculamos. Y entonces lo que llevan es el vial que se va a administrar, y casi siempre lo que tienen en las farmacias satélites bien establecidas es un sistema de flujo laminar en donde trabaja alguien en forma estéril además y prepara la dosis específica para cada paciente y para el día, si la periodicidad va a ser cada 12 horas o cada 8 horas. Es decir, la posología, que es otra forma, como dije antes, de alterar o de utilizar medicamentos off-label o no licenciados, porque yo me brinco la posología y lo indico cada 6 en vez de cada 12, es decir, el intervalo, inclusive uso una dosis porque considero que es mejor para el paciente. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, que la seguridad o el margen de seguridad se amplía con estas farmacias satélites que se apegan a la indicación y a las chicas enfermeras les llega la dosis para administrar. Eso sería ideal, pero la realidad es que no siempre lo tenemos y aún los antibióticos que dije son los fármacos más indicados en las salas de neonatología, pues muchas veces se preparan en la mesita de mayo, es la realidad, hablando francamente, se preparan en la mesita de mayo que muy temprano limpió la señorita enfermera, ahí se hace la dilución y entonces ya se coloca en el infusor para administrarla de acuerdo a la indicación que aparece. Que sería lo ideal, que llegue la jeringa con su etiqueta, con el nombre del paciente, bueno, si es posible hasta con su número de registro, lista para colocar nada más en el perfusor y administrar en el tiempo que se haya indicado. No sé, voy a hablar del meropenem, 2, 3 horas para administración, dependiendo del paciente, individualizando. Eso sería lo ideal. Y hacer un poco lo que hacen, que les comentaban las fórmulas magistrales, los farmacéuticos. Ponen una etiqueta con el nombre de quien preparó, con el nombre para quién es y cómo debe de conservarse, si la jeringa que llevó la farmacia satélite debe de estar en el refrigerador para mejorar su calidad en cuanto a temperatura se refiere y que la actividad no se modifique, y además de preferencia si lleva un aditivo diferente porque fue necesario hacerlo en las diluciones. Así que bueno, sí es lo ideal, pero la realidad es que muy pocos centros lo tienen y bueno, eso también digamos que atenta con la seguridad en la administración de fármacos a las neonatas. Bueno, hay un comentario del doctor Bernal acerca de los errores comunes que se pueden llegar a presentar por hacer dosificaciones tan específicas en décimas o milésimas o miligramos o microgramos, que esto es algo bastante común. A veces creo que el ser lo más claro con las indicaciones, sobre todo para el personal de enfermería, y verificar, de hecho, parte de esa verificación es la dosis es la correcta para el neonato, pero también ocurre mucho
sobre todo las diluciones, doctora. No sé si en su unidad o en su experiencia, a veces la cantidad a diluir en base al peso del paciente y en base al Sí. medicamento también es un error frecuente, ¿no? De que a veces la dilución es la adecuada, pero para el neonato es un volumen muy grande, ¿no? Ahí, ¿cuál sería la recomendación en cuanto al volumen para no pasarnos de volumen, pero utilizar una dilución adecuada dependiendo de los fármacos? Por ejemplo, veo los que usted menciona en la lista que están con mayor riesgo de utilizarlos y que no están totalmente la dosificación adecuada al neonato, pues la dopamina, los diuréticos, que a veces son muy comunes que utilizamos. Sí, bueno, yo creo que en todos los centros lo que tratamos de hacer es hacer el cálculo nosotros mismos, muy enfocados en lo que estamos haciendo. Pero en definitiva, el mejor margen de seguridad es utilizar el fármaco autorizado, porque puse el ejemplo del ibuprofeno. Es muy diferente que haya 5 miligramos en 1 mililitro a que haya 100 miligramos, porque entonces se tienen que hacer muchas diluciones riesgosas. Más diluciones. Así es. Muchas veces, aunque son medicamentos de alto costo, me refiero a la dopamina, a la dobutamina, medicamentos que utilizamos también con relativa frecuencia, pues muchas veces lo que se hace, primero tener el cuidado de indicarlo en microgramos y utilizar, digamos, las fórmulas que cada quien, porque hay diferentes, la fórmula para indicar la dilución correcta y entonces en vez de poner a veces, o no nada más poner los microgramos, sino además entre paréntesis poner tantos mililitros o tantas décimas y entonces tratar de hacer lo menos diluido para entonces tener el efecto o la actividad lo antes posible. En eso tenemos que estar involucrados los médicos, pero en definitiva la respuesta es apegarnos al autorizado porque es el fármaco que está diseñado para recién nacidos y que evidentemente no va a ser necesario hacer diluciones múltiples, que son las que tienen mayor riesgo de falla. No sé si contesté a la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Y por último, bueno, por obvio de tiempo, hay ocasiones que, sobre todo con antibióticos que no están avalados para neonatos y es común que a veces se escalen antibióticos que todavía no tienen ese margen de seguridad. No sé si tenga alguna opinión respecto a los estudios de seguridad de pacientes, sobre todo neonatos, en aquellos fármacos que todavía no tenemos la plena confianza porque no tienen el tiempo para lograr el aval. La recomendación sería usarlos o no usarlos, sobre todo en el escalamiento de antibióticos de amplio espectro que están demostrados en pacientes pediátricos, pero no han sido demostrados como seguros en pacientes neonatos, sobre todo porque no tienen una dosis estandarizada. Sí, también es una pregunta excelente. En primer lugar, yo quisiera iniciar. Soy convencida que es necesario que los infectólogos se encarguen de indicar los medicamentos. Hace ya algún tiempo, en el hospital de pediatría, en la sala de neonatología, solamente tenemos manga ancha para los de primera línea. Todo lo demás tiene que ser autorizado e indicado con folio por parte de infectología. Obviamente es 24/7. Segundo, yo creo que no se deben de utilizar fármacos que no están autorizados y fármacos que ya han salido por razones obvias. Ustedes recordarán hace años cuando se empezó a usar el imipenem, todo lo que sucedió. Me refiero a los carbapenémicos, los riesgos. Y bueno, digamos, el meropenem es el que se tendría que utilizar, pero siempre y cuando esté avalado y autorizado por infectología. Ustedes saben que otro de los grandes problemas que tenemos es la premura cuando un paciente está infectado y como siempre decimos, es mejor suspender que demorar. Entonces, los pacientes que tenemos un soporte clínico y laboratorial y ya nos surge indicar el antibiótico, es eso, iniciarlo siempre apegados a no utilizar los que conllevan riesgo, como dije, siempre el beneficio debe superar el riesgo y mejor suspenderlos si en realidad no se trató de infección, sino que era
un conducto arterioso con repercusión hemodinámica para continuar con ese ejemplo. Pero la respuesta es no, que no se deben de utilizar. Siempre manejar los que, de acuerdo a infectología, siempre comentando con ellos y apegados a su recomendación, tratar de que el neonatólogo no tenga manga ancha con todos esos antibióticos que a la larga a lo único que nos llevan es a resistencias, a brotes y a problemas muy serios en la unidad que definitivamente incrementan no solo riesgos, sino la morbilidad y específicamente la mortalidad. Así que no debemos hacerlo. Pues muchísimas gracias, doctora Porobia. Hay otros comentarios también y creo que son importantes. A veces el disminuir el riesgo de error por poner decimales también es importante porque a veces Sí. el punto está de más y eso puede ser un error muy grande, ¿no? Y la comunicación constante con nuestras compañeras enfermeras acerca de cuando hay una dosis, alguna dilución y pues siempre estar tratando de favorecer en sumo esta seguridad en todo momento. Muchísimas gracias por su sesión, doctora. Creo que bastante amplia y pues hay a veces elementos dentro de los cuidados neonatales que creemos que no nos corresponden, pero creo que nos corresponden todos. Y muchísimas gracias a todos. Los esperamos en la próxima comentario sesión. muy rápido.